Hermanos, continuamos con nuestras reflexiones propiamente sobre el libro de los Hebreos. Hoy vamos a ver el capítulo 4 y recordar que esta es una exhortación a los cristianos de esta iglesia, a los judíos cristianos que estaban pues dudando de su fe y pretendían regresarse a sus raíces judaicas porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo privados de su bienestar, y ellos pues querían regresar a la tradición judía porque era pues religión permitida por Roma. Pero también esta exhortación es para aquellos no creyentes que estaban en este grupo. El día de hoy dice así en nuestro capítulo 4 del libro de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues bien, hermanos, continuando con las exhortaciones, el autor de Hebreos ahora pues les está llamando la atención. Él se involucra en esta llamada de atención. Inicia el versículo 4 diciendo: temamos. ¿Sí? Pues habla de que en realidad debemos demostrar miedo de que esto que puede suceder, todavía no nos dice que en este momento, dice, debe de darnos terror, ¿sí? Cuando dice temamos pues, la palabra pues también puede traducirse como ciertamente temamos. ¿A qué hay que temerle? Dice a continuación: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es
Importante recordar que muchas veces se vive creyendo que se es cristiano por la asistencia a la congregación, por el servicio a los hermanos, por el aprendizaje de muchos versículos, inclusive del Evangelio, y en realidad puede uno estar engañado y en realidad no ser un creyente verdadero. El autor de Hebreos hace esta observación. Dice, temamos, no sea que alguno, creyendo que sea, no ha entrado en el reposo de Dios. Es importante recordar que a este reposo, nos dice el versículo 2, se entra, dice, con fe. Porque dice, a ellos se les habló, se les anunció la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces, es un punto que debemos de observar. Al reposo de Dios se entra con fe en las promesas. Es necesario pensar un momento. El autor nos dice en el versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, ¿te sientes estar en el reposo que Dios ofrece como promesa? Puede ser que sí, pero algo importante es que necesitamos mostrar esa fe salvífica en las promesas del Señor. Y esto pues nos debe de animar a meditar un poco en nuestra condición de creyentes, si es que lo somos. Y si no, pues está diciendo que es un momento para pensar en que el Señor está ofreciendo todavía este reposo. Y no es casualidad que en este momento lo esté tocando el autor del libro de los Hebreos. Y no es casualidad que nosotros estemos escuchando estos versículos que nos hablan de la entrada al reposo. Ahora, ¿a qué reposo se refiere? Porque menciona diferentes tipos de reposo. Menciona, dice, no entrarán en mi reposo, dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras del séptimo día. Y así menciona varias citas de Salmos en especial, en donde menciona la palabra reposo. Y es importante recordar que es una palabra en un lenguaje figurado. Reposo significa dejar de hacer, cesar de. Y lo que nos quiere decir es que este reposo que promete Dios es aquel en el que ya no tenemos que hacer nada, en el buen sentido. Dios no es que se haya cansado al hacer la creación, pero nos dice que dejó de hacer. Después dice que no entraron por desobediencia al reposo. Recordar que les había prometido a la tierra y en la promesa venía el dejar de tener problemas con los países vecinos, los reinos vecinos. Después menciona el reposo del creyente, y es aquel en el que ya no tenemos que hacer obras para lograr la salvación. Hemos reposado al entrar a ser parte de la familia cristiana porque sabemos que las obras nos salvan. Ya no tenemos que trabajar por obras y habrá un reposo futuro en el que dejaremos de hacer todo. Mientras vivamos vamos a estar trabajando, pero ya estamos en el reposo como creyentes, porque ya no hay que hacer obras para lograr salvación. Entonces el autor de Hebreos está recordándoles esto a estos nuevos creyentes judíos que querían regresarse. Dice, ¿sabes qué? Puede ser que quieras regresarte, pero vas a perder todo lo que ya tienes en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, primero nos dice que para entrar en reposo necesitamos de mostrar fe.
Pero también conforme va desarrollando este capítulo, nos dice que continuamos gozando de este reposo, perseverando en la fe. ¿Sí? Vamos a tener evidencia de salvación conforme nos mantengamos en esta creencia. Si entramos en el reposo, va a haber evidencia de que estamos en él. ¿Sí? Entonces les está advirtiendo a ellos de que el Señor ha expuesto, ha ofrecido este reposo a toda la creación conforme ha pasado la historia. Y dice que todavía queda un reposo. Y nos habla de que este reposo aún sigue vigente. Y entonces, como está en este momento, nos hace el autor de Hebreos la exhortación en el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Y nos dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si eres creyente y el Espíritu Santo da testimonio de que eres creyente, está bien, pero puedes estar engañado. Y al estar expuesto ante la palabra, no hay forma alguna de que Dios no sepa lo que guardas en tu corazón, lo que guardas en tu mente. Entonces, esta exhortación es para aquellos que creen ser creyentes y en realidad no serlo. Nos está pues evidenciando ante la palabra de Dios y nos dice que estamos expuestos a la palabra y que esta palabra nos conoce íntimamente en aquel lugar que está escondido, donde creemos guardar cosas que el Señor no sabe, pues hasta allá entra la palabra. Más aún dice en el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no hay forma alguna de que podamos esconder cosas ante Dios. No hay forma tampoco alguna de pasar desapercibido ante Dios. Creer que eres creyente y en realidad no serlo, no pasa desapercibido por Dios. Esta es una llamada de atención para que nos dice, retengamos nuestra profesión. Y más aún, en este camino de reposo, mientras estamos en esta vida, aunque ya no tenemos que trabajar en obras para lograr la salvación, nos dice que podemos gozarnos en este reposo porque tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos. Los traspasó. Es Jesús, el Hijo de Dios. Él nos ayuda, Él intercede por nosotros. Y confiando en eso nos dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás en tribulación? ¿Estás en pruebas? ¿Estás en tentación? Acerquémonos al Señor. Él conoce, Él sabe, padeció como nosotros y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que necesitamos, Él tiene la respuesta para nosotros. Ánimo, hermanos, y continuemos. Hasta la próxima.